Y espérenme un segundito, qué pena. ¿Dónde está aquí? Bueno, entonces, buenas tardes nuevamente para todos, bienvenidos. Tenemos en este momento 14 personas en nuestra clase, entonces darle la bienvenida y vamos a comenzar con las actividades de gestión de proyectos de TI. Entonces, recordemos que ustedes, digamos, esto es una nota para que ustedes tengan pendiente. Ustedes van adelantando ciertas actividades con sus líderes de proceso, ¿sí? Entonces, tener muy presente esa actividad que van adelantando ahí, ir cumpliendo con todo eso. Creo que hace falta la revisión general del informe que debemos hacer con Marisol, pero ya eso sería, digamos, listo con respecto al primer corte o las actividades que hasta el día de hoy debíamos cumplir, ¿sí? Que digamos que finalizaría esa parte ahí. Ya entonces comenzamos con la segunda parte de nuestro proyecto. Aquí ya comienzan nuevamente actividades evaluativas para trabajar y entonces debemos tener muy presentes esas actividades, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy en clase, ¿sí? Que sería, hoy vamos a hablar de Scrum. Entonces vamos a irnos por acá. Listo. Entonces, pantalla completa, ¿dónde está? Acá. Listo. Entonces, vamos a hablar de Scrum, de ese marco, no me gusta llamarlo metodología, ¿no? Aunque la mayoría nosotros conocemos como metodología, pero no, para mí, no es una metodología. Digamos que es ese marco ágil, ese manifiesto ágil para el desarrollo de proyectos, ¿sí? Y que es, digamos, es fundamental en actividades como la que estamos desarrollando ahorita, ¿sí? Entonces, nos ofrece ciertas actividades, tiene ciertas características adecuadas para el tipo de proyecto que estamos adelantando. Entonces, vamos a comenzar a mirar qué es eso, a que ustedes ya conocen, ya, ¿sí? Ya tienen ciertas características, ya tienen ciertos parámetros para toda esta parte. Entonces, decimos que es una técnica de desarrollo ágil, decimos que es un manifiesto ágil de desarrollo, la cual es muy comúnmente utilizada en proyectos grandes, en proyectos robustos, por las siguientes características. Primero, va enfocada netamente a nuestro cliente, ¿sí? Va enfocada a aquella persona que está demandando un servicio, aquella empresa, aquella persona natural, como conocemos en Colombia, aquella persona jurídica o esa empresa legalmente constituida, a la cual debemos generarle una solución. Va enfocada entonces al cliente, es adaptable al cambio. O sea, mi proyecto no es estático. Cumple uno de los criterios de los objetivos de calidad marcados en la norma, en la ISO 25000, en los cuales hablamos de los objetivos de calidad. Entonces, cumple con eso. Desarrollo iterativo e incremental. Importante, porque una de las falencias que se ha tenido siempre en el desarrollo de software es cuando trabajamos modelos o ciclos de desarrollo de software en cascada, donde no puedo pasar de una fase hasta llegar a la otra. Perdón, donde no puedo llegar a una fase sin haber cumplido la anterior. Estos marcos ágiles de trabajo como Scrum, como OpenApp, como XP, como Kanban, como ClearStar, se centran, como RUP, se centran en ese desarrollo iterativo incremental. A medida que voy avanzando, voy teniendo nuevos avances, voy teniendo nuevas funcionalidades, voy teniendo nuevas características para todo lo que venimos desarrollando. ¿Listo? Hay una comunicación directa, tenemos líderes de proceso, tenemos un líder general del proyecto, tenemos una comunicación directa con ese usuario o con esos usuarios, vinculamos de forma asertiva todos los stakeholders, ¿sí? Todas nuestras partes interesadas del proyecto los vinculamos de una forma adecuada. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Listo.
Otros de los apartes o de la popularidad de las características a la cual se debe la popularidad y el manejo, incluso si ustedes miran muchas ofertas se están exigiendo trabajar, o sea, que yo tenga una certificación en Scrum, ¿sí? Que tenga certificación en Scrum para poder hacer parte de grupos de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué genera esta metodología o esta técnica o este manifiesto ágil de desarrollo? Motivación, compromiso, liderazgo, autogestión y autoorganización. ¿Enfocado a qué? A satisfacer las necesidades de nuestro cliente, de nuestro usuario. Entonces, ¿dónde surgió, dónde nació esta, cómo se llama, este manifiesto ágil de desarrollo de software? Entonces, se considera que el término Scrum es una jugada del rugby y del fútbol americano, ¿sí? Entonces, un tipo de formación, un tipo de jugada, de estrategia que le permitía al equipo mejorar todo lo que se tenía y lograr el objetivo que era ganar el encuentro, ¿sí? Entonces, ¿por qué se caracteriza o de dónde surgió el hecho de que esta actividad que hacemos en el deporte se vincule a una actividad totalmente diferente que es el desarrollo de software? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el modelo de desarrollo es ágil y flexible, es adaptable a lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, esta metodología, esta técnica de desarrollo surge o aparece por allá en el año 86 a partir de un estudio que realizaron distintas empresas. Esto teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta lo planteado o lo sucedido con toda esta parte de la crisis del software, entonces donde nosotros debíamos mejorar. Y recordemos que digamos, toda la parte de tecnología y demás, pues debe estar en un constante cambio, entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos presente en toda esta actividad. ¿Listo? Desde el año 95 crearon un conjunto de reglas, de normatividad, un conjunto de buenas prácticas. Este término es supremamente importante y lo debemos tener muy en cuenta. Esta parte aquí de las buenas prácticas. ¿Por qué les digo que debemos tener en cuenta esa actividad de las buenas prácticas? Porque esto es lo que se enfoca y esa es la razón por la cual normalmente yo considero y consideran muchas personas que Scrum, XP, OpenApp no son metodologías, ¿sí? No son metodologías, son marcos de trabajo, son compendios de buenas prácticas para desarrollar software, ¿sí? Porque Scrum no les dice a ustedes como una metodología de investigación, oigan, usted primero debe describir el problema, debe formularlo, debe tener ciertas actividades, ¿sí? No estamos diciendo eso en ese caso. Aquí nosotros podemos comenzar a desarrollar software sin documentarlo, pero eso es una mala praxis, una mala práctica que no conlleva o que no puede tener unos buenos resultados al desarrollo de esta actividad. Entonces, dentro de esos parámetros, dentro de esas competencias que tiene Scrum, pues se centra en que debe tener o cuenta con unos componentes propios para todo eso. Entonces, tenemos unas reuniones de acuerdo a una planificación, tenemos unas metas volantes, unas metas cortas, que serían los sprint o ese seguimiento que hacemos, y la revisión. Entonces, en primer caso, esas reuniones que hacemos con nuestro equipo de trabajo, nosotros definimos requisitos, prioridades. A partir de eso, generamos unas tareas que con esas tareas, con 5 tareas, podemos cumplir uno o varios objetivos. Entonces, recordemos ahí, de pronto retomando lo que veníamos hablando ahorita con los compañeros de trabajo de grado, nosotros debemos, para un objetivo, plantear diversas tareas. Entonces, aquí en este caso, yo planteo una serie de tareas que me van a permitir cumplir unos objetivos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para hacer seguimiento a esas tareas de objetivos? Yo debo tener reuniones de tipo evaluativo. Estas reuniones de tipo evaluativo me van a permitir revisar que mi equipo de trabajo haya cumplido las tareas para las cuales fueron convocados. Entonces, si debemos realizar un documento, si debemos realizar una actividad, lo debemos tener muy presente, ¿sí? Y eso, digamos, ¿cómo se llama? Todo en cuestión de desarrollo de proyectos debe ser medible, debe ser cuantificable. Tengámoslo muy presente, tengámoslo
muy en cuenta. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos. En este caso, en esas reuniones de seguimiento, en esos sprints de seguimiento, en esas reuniones evaluativas, lo que debemos revisar son aquellos avances, aquellos inconvenientes que se puedan presentar. La anterior clase, si no estoy mal, hablábamos algo de los riesgos, que los riesgos no pueden ser eliminados o no pueden desaparecer los riesgos. Los riesgos se mitigan o se controlan. Entonces, ¿qué pasó con esos inconvenientes? ¿Qué pasó con esta persona que no me cumplió las tareas, los objetivos que habíamos planteado? Debemos revisar todo eso, ¿sí? Y cuando hacemos esa revisión del sprint, lo que vamos a presentar son los resultados obtenidos, qué hicieron ustedes como componentes de este trabajo, y vamos a mirar entonces esa retroalimentación con el cliente, ¿sí? Esos avances preliminares que llevamos hasta el momento, revisemos si realmente están cumpliendo con las expectativas, con los objetivos de calidad, con las restricciones que me exige mi cliente, ¿sí? Y ahí entonces, toda esa información que obtenemos de esa reunión, lo que vamos a hacer es trabajarla sin ningún problema. ¿Listo? Discúlpenme un segundito, muchachos. Es que estamos en revisión de auditoría y en revisión por ¿cómo se llama? Para ¿cómo se llama esto? Para evaluar la opción de una alternancia en la universidad. Entonces, estamos en toda esa revisión y demás. Listo, entonces continuamos acá. Decíamos que esa retroalimentación la debemos tener muy en cuenta porque lo que nosotros le presentemos al cliente es lo que nos va a decir y lo que nos va a determinar si estamos bien o si debemos cambiar. ¿Listo? Tengámoslo muy en cuenta ahí. Listo. A partir de eso, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Scrum, como ese manifiesto ágil de desarrollo de software, nos plantea unos roles, ¿sí? Aquí es donde de pronto yo a veces critico en el buen sentido de la palabra cuando utilizamos estas metodologías para proyectos muy pequeños, para proyectos donde va a trabajar una o dos personas y es un proyecto que el alcance no es muy viable, ¿sí? No es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo utilizar, a pesar de que Scrum sea ese manifiesto ágil de moda, no lo puedo utilizar siempre. Yo debo mirar de acuerdo y debo tener esa capacidad para evaluar si ese proyecto es ideal, perdón, si esa metodología es ideal para el proyecto. Y no quiere decir que el hecho de no utilizar Scrum, mi proyecto va a fallar, porque tengo otros manifiestos ágiles que podemos trabajar. ¿Listo? Entonces, cuando implementamos las buenas prácticas de Scrum, entonces hablamos que tenemos un Product Owner, un Scrum Master y un Scrum Team, ¿cierto? En el caso del primero, vamos a tomar decisiones basadas en las expectativas del cliente. ¿Qué quiere el cliente? Nosotros debemos lograr escuchar, lograr obtener información relevante. Y ahí viene, digamos, el hecho de tener una comunicación asertiva con él, de poder hablar de una forma adecuada y de poder obtener información, de extractar esa información. Recordemos que no todos son ingenieros, no todos son programadores, no todos conocen. Entonces, nosotros normalmente nos acostumbramos a utilizar términos muy técnicos, los cuales las personas del común, otros profesionales en otras áreas les es difícil. Y eso es como si a nosotros también nos viniera a hablar un médico, un patólogo y nos viene a decir con unos términos demasiados técnicos, uno va a quedar perdido. Asimismo, entonces, en este caso, como nosotros necesitamos obtener toda la información, necesitamos explotar a nuestro cliente, entonces necesitamos
generar técnicas, tener técnicas adecuadas para poder obtener esa información. Cuando ya nos vamos al rol del Scrum Master, pues ¿qué debe tener esta persona como principales tareas dentro de ese rol? Va a comprobar los modelos que está presentando, va a tener en cuenta la metodología que vamos a tener en cuenta para el trabajo, va a tener esa relación directa con nuestros clientes, esa relación donde vamos a verificar, vamos a obtener toda la información, va a ser ese contacto directo con los clientes o con el cliente que tenemos en este caso. Y pues el equipo, básicamente, entonces es el cumplidor quien va a ejecutar todas las tareas, vamos a tener subequipos de trabajo que nos van a permitir tomar decisiones. Ojo aquí que esto es muy importante y esto es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo ágil. Aquí no tenemos jefes, aquí tenemos líderes y un buen líder escucha a su equipo. Entonces, por eso el líder, ¿cómo se llama? El líder lo que me va a permitir a mí es tomar decisiones, ¿sí? Pero esas decisiones, ¿en qué las toma? Basadas en lo que nos dice mi equipo. Entonces, lo que yo necesito en este caso es conocer, por ejemplo, conocer que si mi equipo me está indicando a mí como líder que necesitamos mejorar ciertos aspectos, ciertas características, pues debo propender por hacerlo, debo escuchar y debo mirar ese argumento que tenga mi equipo, ¿sí? Debo escucharlos. Por eso son mi equipo, por eso trabajan conmigo, por eso fueron elegidos para trabajar en ese caso. Y yo haría una actividad muy mal de líder si no escucho las actividades que ellos están proponiendo, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, mi equipo debe ejecutar acciones para cumplir los objetivos, para cumplir las tareas que a su vez me lleven a cumplir un objetivo. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos muy presente. Por eso es que este marco ágil de trabajo es tan importante, es tan efectivo, porque es que no se basa en un jefe autoritario, sino en un líder que escucha a su equipo y que entre todos trabajan bien para eso. Obviamente en cualquier relación, en cualquier trabajo, pues van a haber discrepancias, ¿sí? Van a haber situaciones donde y el líder ahí es llamado a esa actividad. Hoy no estoy de genio, digámoslo así, para trabajar, tengo problemas en la casa, tengo inconvenientes, deudas y demás, y de pronto todo ese problema se junta y no me siento en la capacidad de trabajar hoy. Entonces, un líder debe identificar esas actividades. Recordémoslo cuando hablábamos de las funciones de los equipos, ¿sí? De cada uno, pues lo debemos tener muy presente, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué elementos nosotros debemos o qué elementos componen o hacen parte de este manifiesto ágil en el desarrollo del software? Tenemos el Product Backlog, que es esas necesidades del cliente. Nosotros debemos, en el buen sentido de la palabra, satisfacer a nuestro cliente. ¿Y cómo lo satisfacemos? Si él necesita un software para el control de sus ventas, el cual le permita hacer un seguimiento efectivo y conocer si realmente su negocio es rentable o no, eso es lo que tenemos que garantizarle, ¿sí? Necesitamos garantizarle ese control efectivo a lo que ellos nos necesitan, a lo que ellos requieren. O sea, todo lo que ellos digan, necesitamos convertirlo en unas, entre comillas, órdenes para nosotros. Porque esas listas de necesidades se van a convertir en esos factores de calidad para recibir o no un proyecto. Tenemos el Sprint Backlog, que es esa lista de tareas en cada reunión, en cada iteración que tenemos de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, de ahí digamos que tenemos en cuenta ese desarrollo iterativo incremental. En cada sprint, en cada reunión, en cada meta volante, porque esto es muy parecido, yo lo comparo mucho con el ciclismo, ¿sí? Es muy parecido en esto, entonces lo debemos tener muy presente. ¿Qué debemos tener también en cuenta acá? Ese listado de tareas durante un sprint debe cumplirse en ese sprint o en ese intervalo de tiempo. No puedo dejar tareas para el siguiente, porque entonces vamos a tener inconvenientes de cumplimiento y demás. Y no vamos a estar cumpliendo con las expectativas que debemos tener presente. Y el incremento, pues esa parte añadida o desarrollada en un sprint. Entonces, como es desarrollo iterativo incremental, en cada sprint yo voy a tener un producto que hace parte de ese producto macro.
Entonces, ahí trabajamos, ahí dimensionamos todas esas actividades y debemos tenerlo muy presente, muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy claro. Y estos pilares son fundamentales. Estos elementos a nivel del desarrollo de software o al desarrollo de un proyecto en tecnologías de la información son ideales para todo este trabajo. Y nos permiten lograr tener éxito en las actividades que vamos desarrollando y que vamos implementando. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los implicados? ¿Quiénes son las personas que están en este caso para el trabajo de toda esta actividad? Tenemos nuestros usuarios finales, ¿cierto? Tenemos ¿cómo se llama? Esa oficina, esas personas encargadas de todo el marketing, de toda la venta, de ese conocimiento, de dar conocimiento a nuestro producto, ¿sí? Un producto puede ser muy bueno, pero si no vende, si no es visible, pues vamos a tener inconvenientes, porque eso es como tener un gran aviso, eso es como tener un gran aviso muy bonito, con colores, con diseños, pero lo tengo guardado en el patio trasero de la casa o del lugar de negocio. No nos va a servir para nada. Necesitamos hacer publicidad, ¿sí? Se escucha mucho en términos por ahí coloquiales que el que no muestra no vende. Necesitamos mostrar nuestro proyecto, necesitamos hacer visible ese proyecto. Aquí tenemos el área contable, el área comercial, fundamental en el modelo de negocios. Y cuando hablamos de negocio no es la empresa, sino cómo funciona esa empresa, qué modelo de negocio tiene, qué áreas tiene. Si ven por qué, digamos, aquí con esta partecita refuerzo lo que yo les decía al principio de que Scrum no debe ser para proyectos pequeños. Porque un proyecto pequeño, pues no va a ser por una empresa grande, va a ser por una empresa pequeña que no puede contar con todas estas áreas. O que la persona que hace de marketing trabaja en el área comercial y administra el área contable. Entonces debemos tener muy en cuenta, y esa es la sugerencia. No quiere decir que esté mal utilizar, ¿cómo se llama? Scrum para un proyecto pequeño, pero debemos mirar las características. Cada una de esas técnicas fue creada con un objetivo en específico. Entonces, verifiquemos esos objetivos, cómo nos apoyan a nosotros para poder trabajar sin ningún problema. Pilares fundamentales en Scrum: transparencia, inspección y adaptabilidad. Transparencia, ¿por qué? Porque todo lo que estamos haciendo en el desarrollo del software debe ser conocido por el cliente, debe ser conocido por todos los stakeholders. Obviamente de acuerdo a su rol dentro de la organización. Para la señora de talento humano, para la persona de talento humano, para ese jefe de talento humano, pues no es pertinente informar sobre ¿cómo se llama? Sobre aquellos métodos, sobre aquellas características que vamos a utilizar ¿cómo se llama? Para el desarrollo de, ¿cómo se llama esto? Aquellos fundamentos a nivel de seguridad del software. Para ella no es necesario, incluso probablemente no lo entienda, no lo comprenda. ¿Con quién debemos hablar sobre la seguridad y sobre los parámetros de seguridad? Con la persona de sistemas a la cual vamos a entregar el proyecto, con el líder o el director de esa empresa, indicándole de una forma explícita qué vamos a utilizar, ¿sí? Esa transparencia también la podemos tener en cuenta a nivel ético, que nosotros estemos haciendo las cosas que realmente se tienen que hacer, no agregando, quitando información, no manipulando información. ¿Sí? Entonces, a eso hace parte ese principio de transparencia, también con nuestra ética como profesionales. ¿Listo? Entonces, miren aquí, se integran muchísimas cosas que debemos tener muy presente. Inspección, toda esa revisión que nosotros debemos hacer, ese control, esa calidad que debemos implementar. ¿Y cómo yo garantizo que mi proyecto sea de calidad? Ejecutando un buen control, teniendo un buen control sobre lo que estamos entregando. Y la adaptabilidad, las soluciones que nosotros generemos, las actividades que hagamos dentro de Scrum, se deben aplicar a cualquier
instancia, a cualquier proyecto, a cualquier desarrollo, ¿sí? Siempre y cuando cumpla con unos requisitos puntuales, para que lo tengamos muy presente. Y otro pilar aquí, en este caso, otra característica puntual es simple de entender. Simple de entender. ¿Por qué simple de entender? Tenemos en cuenta que cuando hablamos de esa simplicidad, si yo les hago a ustedes, o lo que hemos venido realizando, un comparativo, un símil con el ciclismo, aquellos que de pronto aquí les gusta el ciclismo, practican el ciclismo, siguen este deporte, pues si yo les explico desde esa actividad, vamos a comprender fácilmente todo lo que nos indica, todo lo que maneja, todo lo que trabaja Scrum, sin ningún problema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente. A eso hace referencia ese tipo de simplicidad a la hora de explicar lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo funciona nuestra técnica de desarrollo? ¿Sí? Entonces tenemos acá que de acuerdo a un tiempo asignado, que ¿quién asigna este tiempo? Este tiempo debe ser asignado por el Scrum Master digamos, en común acuerdo con el equipo de trabajo. Porque yo no puedo llegar a decir, listo, nosotros nos comprometimos a entregar un proyecto en 90 días, pero yo lo quiero en 30 días. Venga, pero si tenemos 90 días, verifiquemos que realmente son los 90 días. ¿Será que es necesario o será que nosotros estamos en la capacidad de entregar ese proyecto en ese tiempo? ¿Por qué lo estamos entregando antes? Entonces, ese tiempo que yo debo plantear debe ser concordado, debe ser ceñido y debe ser transparente. Entonces, si yo tengo 90 días para entregar un proyecto, yo debo hacer reuniones con una determinada periodicidad, diarias, semanales, quincenales, mensuales. De por sí, digamos que en el caso de los sprint, lo ideal sería una reunión semanal, ¿sí? Una reunión semanal que me permita a mí conocer cómo van con las actividades. Es decirle a mi equipo de trabajo, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con la tarea número 1, la cual era esta? Ah, ya está cumplida, listo. ¿Cómo va la persona que es encargada de esa tarea? ¿Ya revisó la tarea? ¿Cumple con los estándares que nos está exigiendo el cliente? Listo. Pues esas tareas, esos microciclos, esas metas volantes, esas reuniones, esos sprint, ¿sí? Esas metas volantes, esas metas corticas que me ayudan a cumplir mi meta general, eh, debemos hacerla con una periodicidad que no supere la semana. La sugerencia sería que no supere la semana. ¿Listo? Y entonces yo voy a hacer mis retroalimentaciones para las siguientes reuniones. Entonces son reuniones pequeñas que me ayudan a generar reuniones grandes, por así decir, teniendo en cuenta otra cosa. Entonces, ¿nos basamos en qué? O para toda esa información que tenemos ahí, la hacemos a través de reuniones y lo que hacemos es asignar tareas al equipo. Cada equipo va a tener un líder de proceso, va a tener una persona responsable, ojo, responsable, que debe delegar tareas y que debe velar por cumplir esa actividad. Entonces, miremos que si lo acoplamos o lo revisamos al proyecto que nosotros estamos adelantando, nosotros tenemos un líder general de proyecto y tenemos unos colíderes o unos líderes de actividades. Y ellos deben responder. O sea, en este momento yo le digo a Jenny o a Brian, oiga, para hoy tocaba entregar tal cosa. Bueno, ¿dónde está el resultado? Entonces yo llamaría, listo, dígame, Jenny, Brian, ¿está cumplida la tarea? Entonces, por ejemplo, Jenny me dice, no, ingeniero, lo que pasa es que nosotros en la reunión no alcanzamos a realizar esa actividad. Ok, ¿qué está fallando? Y podría estar llamando ¿a quién? A mi auditor o auditor y decirle, bueno, ¿y dónde está el control? ¿Usted verificó que realmente no se pudiera cumplir esa tarea hoy viernes 16 de abril? Sí, sí verifiqué. ¿Por qué no informó? ¿Por qué no informó antes para tomar acciones correctivas? ¿Correctivas en qué sentido? Si vemos que nuestra actividad, nuestra tarea es demasiado grande para el tiempo, pues tenemos que mirar por qué la planeación falló. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante y por eso en este caso ese equipo debe ser un engranaje para poder trabajar de una forma adecuada.
de una forma idónea. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué debemos tener también en cuenta? En cada uno de los sprints debe existir una funcionalidad, un entregable, entre comillas, tangible, ¿sí? Porque si hablamos de software, el software no es tangible. Pero a lo que me refiero con esa palabra de tangible es que pueda ser apreciable, o sea, que yo pueda decirle a mi cliente en este momento, oiga, señor, tenemos este avance, tenemos la funcionalidad de, qué sé yo, el módulo de ventas para el software. Probémoslo. ¿Qué le parece a usted? Ah, mire, no me gusta el color. Mire que no está cobrando el IVA. Mire que no le está generando el impuesto que ahora debemos pagar con la reforma tributaria. ¿Sí? Todas esas cositas nosotros debemos ir haciéndolas o debemos irlas trabajando de acuerdo a qué? A esas reuniones. O sea, de cada reunión, no podemos pasar una reunión, un sprint, sin tener un producto tangible. Y, pues, y vuelvo y repito ese tangible entre comillas porque no tendríamos, a no ser que estemos hablando de documentación de software, entonces al tener un manual técnico, un manual de usuario, ese sí va a ser un producto tangible, ¿sí? Podría ser tangible. ¿Listo? Entonces, acá decimos Scrum en 30 segundos. ¿Cómo hacemos? Entonces, el dueño del producto crea una lista de tareas priorizadas, tareas importantes, obligatorias, perentorias para hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Listo. El equipo toma una porción de tareas. A cada quien le doy una actividad de acuerdo a su rol. Entonces, le digo al líder de calidad, mire, usted debe dedicarse a esto, con su equipo de trabajo deben cumplir esto. A mi líder de desarrollo, a mi líder de proyecto, a cada uno de ellos les voy asignando tareas. En ese caso, el equipo inicia un primer sprint. Ese primer sprint lo vamos a comprender o lo establecimos de 2 a 4 semanas. Mi líder de proyecto, mi Scrum Master, va a mantener a todos enfocados. Oiga, estamos cumpliendo, vamos muchachos, tenemos que cumplir. ¿Cómo vamos con la entrega del documento? Perdón. ¿Cómo vamos con la entrega del documento? ¿Cómo vamos con las entregas parciales? ¿Qué eventualidades hemos tenido? ¿Necesitamos apoyo? ¿Necesitamos traer más personas? ¿Sí? Aunque no es ideal que yo necesite a mitad del proyecto incorporar más personas porque quiere decir que la planeación no fue la adecuada y algo está fallando. Pero de todas maneras yo tengo que estar pendiente. En esta situación de pandemia que ya nos hablan por todos los medios y que de pronto también le llega a uno a la cabeza muchas de esas cosas, ¿qué pasa si uno de los integrantes en este momento pues está afectado por esa enfermedad? Entonces ahí viene nuestro plan de gestión de riesgos, donde debemos mirar cómo solventar de forma adecuada, de forma rápida, esa posible situación. ¿Listo? Entonces, después de que el Scrum Master, después de que mi líder de proceso, mi líder de proyecto, revise todo eso, entonces vamos a mirar ese trabajo mostrable y presentable, ¿sí? Que cumpla con las condiciones, que cumpla con las características que tenemos, que debemos especificar para tenerlo muy en cuenta. A partir de eso hacemos esa revisión y retrospectiva, esa retroalimentación de lo que cumplimos, de lo que pudimos fallar. ¿Para qué? Para continuar con las otras tareas. ¿Perciben por qué digamos que es eficiente en el sentido de que es un desarrollo iterativo incremental? ¿Sí? Vamos cumpliendo con tareas y esas tareas me van ayudando a generar otra porción, hasta completar mi entregable total, que sería lo que nos hemos comprometido. Entonces, las reuniones son fundamentales, pero aquí debemos tener en cuenta algo, que esas reuniones no se conviertan en algo monótono, en que saludo, todos nos quedamos callados, solo habla una persona, no mencionan nada, no hay avances, no. Las reuniones con la metodología Scrum permiten gestionar el trabajo y son fundamentales para el logro de los objetivos. Entonces, mi reunión debe ser fructífera. Hoy vamos a revisar qué actividades ustedes han desarrollado. Listo. Persona encargada de auditoría, ¿cómo vamos con el proceso? ¿Cómo vamos con esa gestión de calidad? ¿Vamos bien? No, qué pena, hemos tenido unos inconvenientes. No hay formatos para trabajar tal actividad. El equipo de desarrollo ha tenido inconvenientes por cuestiones fuera de nuestro alcance, como las fallas en el fluido eléctrico o en el servicio de Internet. Tenemos una persona incapacitada por COVID-19, tenemos, sí. Ah, bueno, listo, venga, solucionemos. Solicitemos a un equipo que no esté tan cargado, que nos apoye en esta actividad o que nos designe un personal que nos apoye en la actividad. Listo.
¿Cómo va el otro equipo? No, ya tenemos todas las actividades planteadas. Revisemos, listo, revisemos a ver. Ah, bueno, aquí falta complementar nuestro primer entregable porque el módulo debe presentar las ventas donde podamos describir o donde podamos apreciar cuál es el IVA y cómo poderlo entregar, ¿cierto? Y así nosotros comenzamos a trabajar actividades, ¿para qué? Para cumplir. Entonces, estas reuniones que se manejan con Scrum deben ser eficientes. Una reunión de más de media hora, una hora ya es cansona y no se está haciendo actividades. Entonces, debemos tener un checklist, una lista de actividades para trabajar en cada reunión. Reunión del día miércoles 25 de noviembre. Vamos a trabajar esto, y cumplir. Listo. ¿Hay algún punto de varios, alguna actividad que necesitamos someter aquí a revisión por parte de todo el equipo? Si lo hay, perfecto, no habría ningún problema. Si no lo hay, entonces, listo, continuamos y no habría ningún problema. Pero todas las reuniones, y más estas reuniones pequeñas, estos sprint, deben generar resultados posibles, resultados reales en el desarrollo del proyecto. Listo. Entonces, dentro de esas reuniones, ¿qué debemos tener en cuenta? Hay reuniones de planificación, hay reuniones diarias o hay reuniones de retrospectiva. Cuando hablamos de esas reuniones de planificación, pues es cuando nosotros definimos qué tareas vamos a hacer para esta semana o para estos 15 días o para este mes, cómo debemos cumplirlas, qué objetivo vamos a cumplir al desarrollar estas tareas y qué delimitación, qué normas, qué normatividad, qué reglas debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de reuniones. Tenemos unas reuniones diarias, eso depende. Yo podría decir que las reuniones diarias las va a hacer cada líder de proceso, ¿cierto? Entonces, cada uno con sus personas cada líder de proceso, entonces, independiente, va a llegar a realizar sus actividades, va a motivar a su personal. Les podría ser una reunión de motivación, listo. Nos vemos todos los días a las 8 de la mañana. Entonces yo, no sé, traigo alguna palabra de motivación, les indico a ustedes que tengan un feliz día, en dado caso se lea una oración, bueno, todo depende ahí, ¿sí? Todo depende de lo que se vaya a hacer. Entonces, motivo y les digo, listo, vamos a trabajar, vamos a hacer esta actividad, vamos a desarrollar tal cosa. Y una reunión pequeñita. Listo, muchachos, ¿tenemos algún inconveniente para el día de hoy? ¿Cómo se sienten para trabajar? No, nos sentimos bien. Listo, vamos a trabajar, que hoy es un día fructífero, vamos a lograr la meta de hoy que tenemos trazada, que es esta. ¿Sí? Pues estas reuniones diarias deben ser muy pequeñas, reuniones de ya, aunque sea como para darle la bienvenida a esa actividad laboral y ya. Y tenemos esas reuniones de retrospectiva. Esas reuniones de retrospectiva van enfocadas a analizar el producto, a solucionar aquellos posibles problemas que se puedan presentar y presentar metas, hacer esa retroalimentación de todo lo que hemos ido entregando. Entonces, miremos que tenemos diferentes tipos de reunión para poder trabajar, para poder adelantar, para poder tener presente todas las actividades que nosotros vamos desarrollando y que vamos trabajando en estas actividades. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Como actividad evaluativa, ya voy a habilitar aquí en Ágora lo siguiente. Nosotros tenemos acá cómo se trabaja, cómo se llama, cómo se visualiza todo ese ciclo, todo ese manifiesto ágil de actividades de acuerdo a Scrum, ¿cierto? Aquí nos están diciendo básicamente, eso es un resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos adelantado para esta actividad. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad del día de hoy que vamos a tener desde ahorita, desde las 5:15 hasta las 6 de la tarde para hacer? Es un ejercicio pequeño para esa actividad. Vamos a tener un foro donde vamos a participar. Esa va a ser la actividad. Vamos a participar en ese foro en el cual ustedes van a indicar cuál es la actividad, perdón, en el foro ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Espérenme que estoy aquí un poco confundido, reviso aquí la plataforma. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso con esta actividad, este ejercicio individual en Ágora? Vamos a tener un foro, el cual se da apertura a partir de ahorita, y ustedes lo que van a hacer es plantear una respuesta al siguiente interrogante. ¿Por qué es idóneo o por qué es importante utilizar
manifiestos ágiles de trabajo como Scrum, ¿cierto? Porque es importante, de acuerdo a lo que ustedes opinen. Y de acuerdo a eso, especifiquen cuál de los roles o cuál de las actividades es la de mayor importancia y por qué. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen ese aporte, después de eso deben esperar que dos compañeros como mínimo hagan su respectivo aporte y deben comentarle a ese compañero. ¿Cómo puede ser ese comentario? ¿Cómo puede ser esa actividad ahí? Puede ser que yo no esté de acuerdo con mi compañero. Vamos a tomar un ejemplo de Elías, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Elías. Entonces yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con Elías porque Elías plantea que es esto y para mí, mi criterio personal, considero que se debe hacer de esta forma o se debe hacer de esta otra forma. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en esta actividad que tenemos más o menos 45 minutos para desarrollarla. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas con respecto a... Ingeniero, qué pena. Señor? Es que estoy tratando de entrar a la Ágora, pero me parece que está como caída la página. No sé si solo me pase a mí Sí, o... a mí también. A mí Oh, también. por Dice Dios. que error Espéreme. 404 en los phone. Oh, por Dios. Espéreme por acá. Sí, preciso. Sí, no, a mí también acá acabo de verificar en el computador y sí. No, pero ya cargó, muchachos. Verifiquemos, ya me cargó acá. Verifiquemos nuevamente, actualicemos a ver porque pudo ser una caída momentánea del servidor, pero ya está entrando. Verifiquemos, porfa, mientras yo lo voy habilitando. Démosle de aquí a las 5:20 a ver qué pasa. ¿Listo? Espérame a ver dónde está aquí, gestión de proyectos. No, pero sí está molestando. Sí, uno ingresa a la imagen. Entonces, bueno, listo. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Esa actividad, esas preguntas, me las van a responder al correo. O sea, en este caso solo sería la opinión personal de cada uno de ustedes. ¿Listo? Al correo Caicedo, se los escribo ahí en el chat. Pero no recibo después de las 6 de la tarde, muchachos. ¿Vale? Entonces, o sea, porque no sería justo que en este caso les diga a la plataforma si está molestando. Mire, me acabo de abrir otra vez, pero puede que genere intermitencia, ¿sí? Ingeniero, no se puede crear, digamos, un documento aquí en el Drive y pues cada quien va colocando un pedacito ahí de la opinión. También. Sí, me gusta esa idea. Entonces voy a crearlo rápido acá. Un documento en Drive y se los comparto para eso. Entonces, permítanme un segundito.
Listo, muchachos, ya estoy cargando acá. Entonces, nos dice Ivonne, bueno, nos dice Diego, los que les sirve algo, pues lo que pasa es que en este caso, no sé si de pronto sea del internet que tengo, pero está fallando. Entonces, pues nos toca es como para todos igual, para que podamos participar, ¿sí? Todos igual en ese caso. Bueno, lo que nos dice acá Ivonne, en este caso en cuestión de las preguntas, entonces, ¿qué es lo que primero deben hacer? Cada estudiante debe escribir su opinión acerca de Scrum, indicando su importancia. Esa sería la primera parte. La segunda parte, ustedes deben explicar qué fase o interviniente es el de mayor importancia de acuerdo a ustedes. De acuerdo a ustedes, ¿ustedes qué consideran eso? ¿Listo? Una vez ustedes escriban esa opinión, lo que van a hacer es Ingeniero, ¿cómo es la comentar. segunda, Señor, cómo es la segunda pregunta? vuelvo y repito. Cada estudiante deberá escribir su opinión acerca de Scrum, indicando su importancia. ¿Por qué es importante Scrum? Luego, deberá explicar qué fase o interviniente es el de mayor importancia en este manifiesto ágil. Para mí lo más importante es el Scrum Master, porque es el encargado de hacer esto. O para mí lo más importante son los Sprint, porque me permite hacer esta actividad. ¿Listo? Entonces, una vez terminen eso, una vez yo explique mis aportes, debo comentar el aporte de dos compañeros, indicando si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, pero el aporte aquí no puede ser, estoy de acuerdo con Ivonne porque sí. No, considero que Ivonne da un punto de vista adecuado porque el Scrum Master es aquella persona que debe liderar todos los trabajos, debe liderar todas las actividades y es un factor importante del desarrollo del mismo. Sí, o sea, respuestas, aportes con argumentos. ¿Listo, muchachos? Eso es básicamente. No sé qué dudas hayan para comenzar a trabajar. Más de las 6 de la tarde no se recibe, no se tienen en cuenta los aportes después de esa actividad, ¿vale? ¿Al fin es de roles o actividades de Scrum en la segunda pregunta? Porque inicialmente he anotado que era actividades, como que actividad era importante. No, por eso, fase o interviniente, entonces roles o actividades, no hay problema. Incluso usted podría tomar dos, Diego. Entonces, no sé, para usted es lo más importante, son los sprint y es el cliente, por ejemplo. Bueno, usted explica por qué es importante. Obviamente, digamos, obviamente todos estos aspectos son importantes y son fundamentales en el desarrollo de ¿cómo se llama?, de esta actividad, ¿vale? Pero pues quiero conocer su opinión de ustedes como profesionales, porque consideran, porque todos estos temas son debatibles, ¿vale? Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, muchachos? Listo. Vamos a detener entonces la grabación acá para que no quede tan extensa. Y entonces